El sonido del silencio me golpeó como una bofetada cuando entré a la sala principal de la casa de mi abuela. El espacio donde durante 30 años había reposado el majestuoso Steinway de cola parecía un diente arrancado, dejando una herida rectangular en el piso de duela que aún mostraba las marcas de las patas del piano. La luz del atardecer entraba por los ventanales altos, iluminando partículas de polvo que danzaban sobre el espacio vacío donde solía estar mi refugio, mi santuario, mi conexión más íntima con la mujer que me había criado. Mi nombre es Alejandra Vázquez, tengo 35 años, y soy directora de la Escuela Nacional de Música. Ese Steinway Model de 1952 no era simplemente un instrumento, era el corazón de mi educación musical, el lugar donde mi abuela Esperanza me había enseñado no solo a tocar, sino a amar la música con una pasión que había definido toda mi vida profesional. Con las manos temblorosas, toqué la superficie del piso donde habían estado las patas del piano durante décadas. La madera mostraba indentaciones perfectas, como cicatrices que contaban la historia de incontables horas de música, de lecciones de piano, de conciertos improvisados para familiares y amigos. Alejandra. La voz de mi tío Ernesto llegó desde la cocina, cargada de esa falsa jovialidad que había perfeccionado desde que se había mudado a la casa de mi abuela después de su muerte, hace 6 meses. Caminé lentamente hacia la cocina, mis pasos resonando en los pisos de duela que ahora parecían demasiado amplios, demasiado vacíos. Ernesto y su esposa Carmen estaban sentados en la mesa de roble macizo, rodeados de folletos inmobiliarios y planos arquitectónicos de casas que claramente estaban fuera de su rango económico original. «Ahí estás», exclamó Carmen, levantando una copa de vino tinto que probablemente había sacado de la bodega personal de mi abuela. «Queríamos que fueras la primera en saber las buenas noticias». Sus ojos brillaban con esa emoción materialista que conocía demasiado bien. Carmen siempre había visto la casa de mi abuela como un tesoro lleno de antigüedades valiosas esperando a ser convertidas en efectivo. «¿Dónde está el piano?», pregunté directamente, sin permitir que me distrajeran con su celebración prematura. Ernesto intercambió una mirada con su esposa antes de responder, esa comunicación silenciosa que las parejas desarrollan cuando han conspirado juntas. «Bueno, Ale», dijo, usando el apodo que odiaba, «Carmen y yo tomamos una decisión importante. Encontramos la casa perfecta en las lomas, pero necesitábamos dinero para el enganche». «Es solo un mueble que ocupa espacio», interrumpió Carmen con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi tío. «Un mueble enorme que nadie usa realmente. Tu abuela llevaba años sin tocarlo». Sus palabras fueron como puñaladas. Mi abuela había dejado de tocar solo en sus últimos meses de vida, cuando la artritis había hecho demasiado doloroso el contacto con las teclas. Pero hasta entonces, había tocado todos los días, manteniendo viva una tradición musical que se remontaba a 3 generaciones. «Ese piano está en mi nombre en el testamento», dije, mi voz controlada pero con un filo que esperaba que captaran. «Técnicamente», respondió Ernesto, sacando unos papeles de una carpeta manila, «el testamento dice que heredas el piano, cuando sea apropiado. Carmen y yo somos los albaceas, y decidimos que venderlo ahora era lo más apropiado para el bienestar de la familia». La manipulación legal era evidente, pero también sabía que luchar contra ellos en los tribunales tomaría meses, quizás años. Para entonces, el piano ya estaría en manos de algún coleccionista, probablemente fuera del país. «¿A quién se lo vendieron?», pregunté, manteniendo mi voz neutra aunque mi interior se desmoronaba. «A un restaurador muy respetable», respondió Carmen con orgullo falso. «El maestro Guillermo Sánchez, en Xochimilco. Nos pagó muy bien por él. Dijo que lo iba a restaurar para un museo o algo así». El maestro Sánchez. El nombre me era familiar del mundo de los instrumentos musicales antiguos. Era conocido por su trabajo meticuloso y por su ética impecable. Al menos el piano había llegado a manos expertas, aunque eso no disminuía la traición. «¿Cuánto les pagó?», pregunté, aunque sospechaba que la respuesta me iba a doler. 100,000 pesos, dijo Ernesto con satisfacción evidente. Nada mal para un piano viejo, ¿verdad? 100,000 pesos. Habían vendido un Steinway de cola auténtico, en perfectas condiciones, por una fracción de su valor real. Un piano de esas características, especialmente uno con la historia familiar que tenía el nuestro, valía fácilmente entre 2 y 3 millones de pesos.
¿Saben que ese piano costó más de 3 millones de pesos? Pregunté, observando cómo sus expresiones de triunfo se transformaban en confusión. Ay, Alejandra, siempre exagerando, se rió Carmen nerviosa. Son solo teclas y cuerdas. No puede valer tanto. Es un Steinway Model de 1952, continué. Mi voz adapting el tono profesional que usaba cuando daba conferencias sobre historia musical. Fue hecho en el periodo dorado de la compañía, cuando cada piano era una obra maestra artesanal. Ernesto frunció el ceño, claramente comenzando a dudar de la brillantez de su decisión de negocios. El señor nos aseguró que nos estaba dando un precio justo, murmuró. Estoy segura de que sí, respondí con ironía apenas contenida. Para él. Sin decir otra palabra, salí de la cocina y subí las escaleras hacia lo que había sido mi habitación cuando me quedaba con mi abuela. Cerré la puerta y marqué el número del conservatorio donde trabajaba. Maestro González, dije cuando contestó mi mentor y colega, necesito su ayuda con algo urgente. Roberto González había sido amigo cercano de mi abuela y conocía la historia completa del piano. También tenía conexiones en todo el mundo de los instrumentos musicales clásicos. ¿Qué pasó, Alejandra? Mi tío vendió el Steinway de mi abuela sin mi consentimiento. Está con el maestro Sánchez en Xochimilco. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Alejandra, ese piano no es solo valioso por ser un Steinway. Tu abuela me contó secretos sobre el que nunca te dijo. Secretos que esperaba revelarte cuando fueras mayor. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de secretos? Tu bisabuela no solo fue pianista. Fue una de las primeras mujeres compositoras reconocidas en México. Ese piano guarda partituras originales que se creían perdidas para siempre. Tu abuela las escondió ahí para protegerlas. Al día siguiente conduje hasta Xochimilco, a través del tráfico matutino que me daba tiempo para procesar lo que había descubierto. El taller del maestro Sánchez estaba ubicado en una casona colonial que había sido convertida en espacio de trabajo, rodeada de jardines donde el aroma de las flores se mezclaba con el olor a madera y barniz. Guillermo Sánchez era un hombre de 70 años, con cabello blanco perfectamente peinado y manos que mostraban décadas de trabajo cuidadoso. Me recibió en su oficina, que estaba llena de fotografías de pianos restaurados y certificados de reconocimiento de instituciones musicales internacionales. Señorita Vázquez, dijo con una sonrisa amable, esperaba su llamada. ¿Esperaba mi llamada? Cuando vi el piano que me trajeron ayer, supe inmediatamente que había algo especial en él. No solo por su calidad excepcional, sino por la historia que claramente llevaba consigo. Me llevó a través de su taller, donde varios pianos en diferentes etapas de restauración llenaban el espacio. En el centro, bajo luces especiales, estaba el Steinway de mi abuela. Empecé a trabajar en él esta mañana, explicó el maestro Sánchez, y encontré algo extraordinario. Se acercó al piano y me mostró un panel lateral que había sido cuidadosamente removido. Aquí, dentro del marco, su bisabuela escondió algo que cambia todo lo que sabemos sobre la música clásica mexicana del siglo XX. Con manos reverentes, extrajo un paquete envuelto en seda que había estado oculto en las entrañas del piano durante décadas. Partituras originales, susurró, desenvolviendo cuidadosamente el paquete. Firmadas por Isabel Morales Vázquez, su bisabuela. Mi respiración se cortó. Isabel Morales había sido una leyenda en mi familia, una mujer que había desafiado las convenciones sociales de principios del siglo XX para convertirse en compositora profesional. Pero la mayoría de sus obras se habían perdido durante la Revolución. Estas partituras, continuó el maestro Sánchez, incluyen 3 sinfonías completas que nunca han sido interpretadas. También hay correspondencia con compositores europeos famosos, incluyendo algunas cartas de Debussy. Tomé en mis manos una de las partituras, sintiendo el peso de la historia entre mis dedos. La letra elegante de mi bisabuela llenaba las páginas con notación musical que mostraba una complejidad y sofisticación que había estado décadas adelantada a su tiempo. Esto no es solo música, dije, mi voz apenas un susurro. Es historia perdida de México. Exactamente. Y hay más. El maestro Sánchez sacó otro documento del paquete. Esta es una carta de su bisabuela dirigida a sus herederos. Explica que escondió estas obras porque temía que se perdieran o destruyeran durante los tiempos turbulentos que vivía México.
Leí la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas. A mis queridos descendientes, si están leyendo esto, significa que alguien finalmente ha descubierto mi tesoro más preciado. Estas composiciones representan mi alma, mi voz como mujer artista en un mundo que no siempre valoraba nuestras contribuciones. He escondido estas obras dentro del piano que espero permanezca en nuestra familia para siempre, esperando que algún día una de ustedes tenga la sabiduría y el poder para darles vida nuevamente. Que mi música sirva no solo como entretenimiento, sino como recordatorio de que las mujeres siempre hemos tenido voces poderosas, aunque no siempre se nos haya permitido cantarlas en público. ¿Entiende lo que esto significa?, preguntó el maestro Sánchez. Significa que tengo la responsabilidad de estrenar estas obras, respondí, sintiendo el peso de 3 generaciones de mujeres músicas sobre mis hombros. También significa, agregó con una sonrisa, que su tío y su esposa vendieron no solo un piano valioso, sino un tesoro cultural incalculable. Esa tarde regresé a la casa de mi abuela, donde encontré a Ernesto y Carmen celebrando con una botella de champán que probablemente también habían sacado de la colección de mi abuela. Alejandra, gritó Carmen al verme entrar, claramente afectada por el alcohol. Ven a celebrar. Ya apartamos la casa en las lomas. Vamos a ser vecinos de gente importante. Ernesto se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Mira, sobrina, sé que estás molesta por lo del piano, pero cuando veas la casa nueva, vas a entender que tomamos la decisión correcta. Vamos a tener una vida mejor. Me senté en el sofá que había pertenecido a mi abuela, sintiendo su presencia en cada fibra de la tapicería que ella había elegido con tanto cuidado. ¿Revisaron la historia de la zona donde van a comprar?, pregunté con voz calmada. Carmen frunció el ceño, su celebración interrumpida momentáneamente. ¿Qué quieres decir? Me refiero a si investigaron por qué las casas en ese desarrollo están tan baratas, por qué el desarrollador está ofreciendo términos tan generosos. Ernesto agitó la mano, como espantando una preocupación sin importancia. El agente inmobiliario nos aseguró que es una excelente oportunidad de inversión. ¿Y verificaron al agente? Confirmaron que el desarrollador tiene todos los permisos, que no hay problemas legales con el terreno. La irritación comenzó a mostrarse en el rostro de Carmen. ¿Por qué siempre tienes que ser tan negativa, Alejandra? ¿No puedes alegrarte por nosotros? Saqué mi teléfono y marqué un número. Cuando contestaron, puse el altavoz. Maestro Sánchez, soy Alejandra. ¿Podría explicarles a mi tío y su esposa lo que encontró dentro del piano? La voz culta del restaurador llenó la sala. Buenas tardes. El piano Steinway que ustedes vendieron contenía partituras originales de la compositora Isabel Morales Vázquez, así como correspondencia histórica con figuras musicales europeas importantes. El valor cultural de estos documentos es incalculable. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La copa de champán se deslizó de las manos de Carmen, estrellándose contra el piso de mármol. Además, continuó el maestro Sánchez, he contactado al Instituto Nacional de Bellas Artes. Están muy interesados en adquirir tanto el piano como las partituras para la colección nacional. El valor estimado de todo el conjunto es de aproximadamente 8 millones de pesos. La cara de Ernesto se puso del color de la ceniza. 8 millones, balbuceó. Es una de las colecciones de música clásica mexicana más importantes que hemos descubierto en décadas. Por supuesto, la venta original fue ilegal, ya que los documentos constituyen patrimonio cultural protegido. Colgué el teléfono y observé cómo la realidad se instalaba en sus rostros como una avalancha fría. El desarrollo donde iban a comprar, dije con voz tranquila, está construido en terreno que tiene disputas legales. El desarrollador no tiene todos los permisos. Los compradores van a perder sus enganches cuando el gobierno suspenda la construcción. Carmen se desplomó en su silla, su maquillaje comenzando a correrse con sudor nervioso. ¿Cómo sabes eso?, susurró. Porque a diferencia de ustedes, yo sí investigo antes de celebrar, respondí. Cuando uno administra una institución educativa, aprende a ser meticulosa, a verificar información, a no tomar decisiones basadas en emociones. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde mi abuela había cultivado rosas durante décadas. Durante meses han tratado mi carrera como si fuera un hobby sin importancia, han visto la casa de mi abuela como un banco personal,
Han asumido que porque trabajo en educación, no entiendo de dinero. Me volteé para enfrentarlos directamente. Pero lo que no sabían es que dirijo una de las instituciones musicales más respetadas del país, que tengo conexiones con museos y conservatorios internacionales, que el gobierno me consulta sobre políticas de preservación cultural. Ernesto abrió la boca para hablar, pero levanté una mano para silenciarlo. Mañana, cuando llegue el Instituto de Bellas Artes, van a descubrir que vendieron patrimonio nacional sin autorización. Van a enfrentar multas que cuestan más de lo que ganaron, y van a tener que devolver el piano y todo lo que encontraron dentro. Valeria finalmente rompió en llanto, pero no era tristeza lo que veía en sus ojos, sino pánico por las consecuencias que estaban comenzando a entender. Alejandra, por favor, suplicó Ernesto, no sabíamos. Podemos arreglar esto. Pueden arreglar las consecuencias legales, asentí. Pero no pueden devolver la confianza que destruyeron, ni borrar el hecho de que estuvieron dispuestos a vender la historia de nuestra familia por una casa que nunca van a poder pagar. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones legales y documentación. El Instituto de Bellas Artes no solo recuperó el piano y las partituras, sino que inició un proceso legal contra Ernesto y Carmen por venta ilegal de patrimonio cultural. La casa en Las Lomas resultó ser exactamente lo que había predicho, un fraude. El desarrollador desapareció con los enganches de docenas de compradores, dejando solo terreno baldío y promesas rotas. Un mes después, mientras preparaba el primer concierto mundial de las sinfonías de mi bisabuela, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El Steinway ahora estaba en el conservatorio donde trabajo, restaurado a su gloria original y rodeado de estudiantes que entendían su valor histórico. Las partituras de Isabel Morales habían revelado una voz musical de extraordinaria sofisticación. Sus composiciones mostraban influencias tanto de la tradición mexicana como de las vanguardias europeas, creando un estilo único que había estado perdido durante un siglo. Ernesto y Carmen perdieron no solo su sueño de casa nueva, sino también el derecho a vivir en la casa de mi abuela. Tuvieron que mudarse a un departamento pequeño para pagar las multas legales y los gastos de abogados. El día del concierto, mientras me preparaba para dirigir la interpretación mundial de las sinfonías perdidas de mi bisabuela, toqué las teclas del Steinway que había estado a punto de perderse para siempre. Cada nota resonaba no solo con música, sino con la historia de 3 generaciones de mujeres que habían luchado por preservar algo bello en un mundo que no siempre valoraba el arte. En la primera fila del auditorio, vi rostros de críticos musicales internacionales, directores de museos, y colegas que habían venido a presenciar un momento histórico. Pero también vi el asiento vacío donde mi abuela se habría sentado, sonriendo con orgullo al ver que su secreto finalmente había sido revelado. El piano no era solo un mueble que ocupaba espacio. Era un guardián de la memoria, un protector de la historia, un puente entre el pasado y el futuro. Y ahora, gracias a que había encontrado el valor para luchar por él, las voces silenciadas de mi bisabuela podrían cantar nuevamente para el mundo. Cuando comencé a tocar la primera sinfonía de Isabel Morales, sentí la presencia de mi abuela en cada acorde, susurrando que algunas cosas en la vida no tienen precio porque trascienden el dinero. Son las guardianas de quienes somos, de donde venimos, y de los sueños que nuestros ancestros nunca pudieron realizar pero confiaron en que nosotros sí podríamos cumplir.